Buenas tardes. Dando seguimiento a nuestro estudio de esta segunda semana de nuestro curso de Derecho Procesal Penal, obviamente basándonos en nuestro manual institucional, partiendo del tema número 3 que nos habla de los sujetos procesales o los sujetos del proceso penal, yo considero muy importante tener una definición de uno de ellos, principalmente el del Ministerio Público. Pues bien, entendamos que el Ministerio Público es aquella institución pública, única, indivisible y autónoma, que tiene como funciones en el ámbito penal la investigación de delitos, el ejercicio de la acción penal y el perseguir o buscar en su momento las penas correspondientes, así como la defensa de los intereses generales de la sociedad. El Ministerio Público también es llamado fiscal, fiscalía o representante social. A veces tenemos una idea equivocada o limitada de lo que representa el Ministerio Público. El Ministerio Público no solamente lo vamos a ver como una figura o un sujeto dentro del proceso penal. El Ministerio Público también actúa en representación de la sociedad, por ejemplo, en asuntos familiares o en asuntos civiles. En asuntos familiares, como por dar un ejemplo, cuando se trata de menores, es llamada la representación social, es decir, el agente del Ministerio Público adscrito a un juzgado, ya sea civil o familiar, precisamente para que represente los intereses de un menor o muchas veces de una persona que sufre alguna discapacidad, y el Ministerio Público siempre va a ser llamado, pero por lo regular en esos juzgados civiles se le denomina representación social. Pero es importante tener esto en mente porque muchas veces tenemos la limitación de que la institución del Ministerio Público únicamente se basa en materia penal, y no es así. Pues bien, será lo mismo Fiscalía, Procuraduría, Fiscal, Ministerio Público, representación social. Pues, a ver, partamos. Primeramente, antes se le denominaba Procuraduría por la procuración de la justicia, es decir, la investigación, la cuestión de que dentro de esa investigación se realizaran procedimientos periciales, médicos, etcétera. Pero es lo mismo. Actualmente la Fiscalía pues hace lo mismo. ¿Pero por qué el cambio de nombre? Bueno, de acuerdo a este nuevo sistema penal acusatorio, pues ha cambiado. Y más que nada es por esa situación, pero pues realmente de ahí esa función es lo mismo. La Procuraduría y la Fiscalía debe de entenderse como esa institución, como ese todo, como ese cuerpo en donde ejerce sus funciones el agente del Ministerio Público conjuntamente con la Policía Ministerial y con ese cuerpo de peritos que se tienen precisamente para la investigación de aquellas conductas delictivas. Entonces, actualmente pues se maneja ese término, agente del Ministerio Público o fiscal. Y lo que sí es que ya el término Procuraduría pues ya no se maneja. Fiscalía sí. Recordemos que pues hay una Fiscalía Federal, una Fiscalía General de la República, y cada entidad federativa tiene su fiscalía. Pues bien, es importante tener pues esos conocimientos respecto a lo que es el Ministerio Público en sí. A ver, hablando de otro sujeto, hablando de lo que es el sujeto pasivo y el sujeto activo. Recordemos que en materia procesal se puede dar esa clasificación. El sujeto activo es aquel que comete la conducta delictiva y el sujeto pasivo es aquel que la recibe, llámese víctima, llámese ofendido. Pues bien, hablemos primero del sujeto pasivo. No es lo mismo la víctima y el ofendido, ¿sí? Entonces, son términos que debemos de tener siempre en cuenta y debemos de saber distinguir entre uno y el otro. Entendamos como víctima la persona física o moral que resiente el detrimento jurídico en aquellos aspectos tutelados en el derecho penal de manera directa, Y el ofendido es la persona física o moral que es titular del bien afectado o resiente un daño indirecto. Pues bien,
Por ejemplo, un ejemplo rápido, creo que ya lo había citado. Si una persona entra a robar a un Oxxo, por ejemplo, bueno, pues esta persona es el sujeto activo. Entra, roba, amenaza al joven que está atendiendo atrás del mostrador, está atendiendo y llega y le pone una pistola y bueno, tú dame el dinero y el muchacho abre la caja, le da el dinero y lo amenaza en ese momento, es más, hasta le da un golpe con una pistola que lleva, se sale el sujeto activo, deja a este joven pues tirado, ¿sí? Entonces, en este caso, la víctima es el joven, porque de una manera directa pues recibió el golpe, la violencia y la cuestión del robo, ¿sí? Ahora bien, de una manera indirecta afectó a cadena Oxxo, a la persona moral Oxxo, la empresa, llámese empresa, etcétera. Entonces, recibe ellos también una afectación de manera indirecta, pero sí la recibe. A esa parte se le va a denominar ofendida y al joven va a ser la víctima y obviamente el sujeto activo pues va a ser el delincuente, llamémoslo así de esa manera. Bueno, entonces se debe de distinguir a estos sujetos y dar la denominación correcta. Pasando al sujeto activo, bueno, el sujeto activo pues obviamente es aquella persona que se presume cometió la conducta delictiva, pero también es muy importante distinguir y saber cómo referirnos a ella desde las etapas procesales que maneja nuestro proceso penal. Es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo se le debe de decir indiciado, imputado, procesado, acusado, ¿sí? Y sentenciado? De una manera rápida. El indiciado es aquella persona que pues es señalada de una manera inicial precisamente como aquella que cometió una conducta delictiva. Pero aquí encaja otra situación. Puede ser que a esa persona la hayan detenido, por ejemplo, el ejemplo que decíamos del Oxxo, que este señor que entró a robar golpea al muchacho con la pistola y va saliendo y afuera lo detiene. Lo agarraron en ese momento. Ajá. Entonces, en ese momento se lo llevan y también es detenido, ¿sí? Si bien es indiciado, pero también se le puede denominar como detenido. Ajá, pero no siempre es así. Hay personas pues, que no cometen el delito en el momento y obviamente ya sea que se presente una denuncia posterior, pero en ese momento va a tener el carácter el sujeto activo de indiciado. Posteriormente, ya cuando el Ministerio Público lleva la carpeta de investigación ante un juez para hacer la imputación directa a una persona, ahí ya se le denomina imputado al sujeto activo. Más adelante pudiera ser que en ese mismo día que se hace la imputación, pudiera ser que el juez dictara ya y resolviera la situación jurídica de la persona, del sujeto activo, y si dicta un auto de vinculación a proceso, en ese momento ya puede adquirir o ya tiene la denominación de procesado, porque ya hay un auto de vinculación a proceso. Posteriormente, esa denominación puede durar tiempo hasta el momento en que acabe la fase de investigación, porque recordemos que dentro de toda esa etapa inicial, ¿sí? En donde después de que se haya iniciado la investigación, el Ministerio Público ponga al activo ante la presencia de un juez, haga la imputación, se dicte auto de vinculación y el juez señale un término de investigación, ¿sí? Para que el Ministerio Público siga aportando elementos o siga investigando, así como la defensa puede aportar datos de prueba precisamente para esta investigación. En todo ese transcurso se le llamaría procesado. Una vez agotada esta etapa, viene la cuestión o la etapa de la acusación.
el acto de la acusación, mejor dicho, en donde el Ministerio Público va a acusar o va a realizar una acusación formal ya sobre el pasivo. En este caso ya se le llama acusado. Y así puede ser hasta después de que entrando a lo que es el proceso, a lo que ya es el juicio oral, en ese momento puede adquirir la misma denominación de acusado o procesado, ¿no? Ya no se le puede decir imputado, si está detenido, muchas veces también se le puede decir también detenido en ese momento, para llegar en su momento a la sentencia en donde se le va a denominar sentenciado. Es muy importante tener este conocimiento para saber distinguir de aquellas denominaciones que el sujeto activo, de acuerdo a la etapa procesal, va a llevar. Y por último, de una manera rápida, es importante también destacar que si bien nuestro manual nos habla de una etapa inicial, no debemos de confundir con la audiencia inicial que nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Recordemos algo muy importante. Esto es muy, muy importante. ¿En qué momento inicia el proceso penal? El proceso penal va a iniciar con la investigación. ¿Sí? Con la investigación. ¿Y cómo inicia la investigación? Bueno, pues con la noticia criminal, con el hecho de que alguien llegue con el agente del Ministerio Público y diga, se acaba de cometer este delito, o llegue la policía con el detenido, señor agente del Ministerio Público, traigo a determinada persona porque ha cometido un delito. ¿Sí? Entonces ahí inicia el proceso penal. Eso es muy importante. Es muy importante también denominar correctamente ese inicio. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se integra? Se integra una carpeta de investigación. Ese término es muy importante. Yo les aconsejo que no le digan caso. Es carpeta de investigación. Más adelante, ya cuando se pone del conocimiento al juzgador, cambia el nombre. Ya no es carpeta de investigación, se le llama carpeta administrativa. ¿Sí? A veces carpeta de control o causa penal o causa de control a veces. Son denominaciones ya que se maneja dentro de los juzgados. Algunas de ellas no están contempladas dentro de nuestro Código Nacional, pero son términos más técnicos que de alguna manera representan pues un buen concepto de lo que se está elaborando en ese momento o en esa etapa. Bueno, pues sería todo por lo que hace a esta segunda semana. Muchas gracias. Saludos.